Bienvenidos y bienvenidas a Voces TP, un programa de radio El Conquistador Red Los Lagos, una invitación de ONG Canales para conversar sobre educación técnico-profesional. Soy Isidora Lermanda, periodista y conductora de este espacio que busca ser un punto de encuentro para estudiantes, docentes, instituciones y empresas que creen en el poder transformador de la educación técnico-profesional. Bueno, y como ya saben, todos los miércoles a las 12:30 conversamos con expertos, con protagonistas del ecosistema técnico-profesional y también con actores clave en la formación de los futuros técnicos del país. Y hoy comenzamos Voces TP con una invitada que es de la casa, como decimos por acá. Y hoy nos acompaña Andrea Zinker. Ella es directora de educación de ONG Canales y está aquí hoy para conversar sobre los nuevos desafíos para los desafíos de la educación media técnico profesional, perdón, la vinculación con los desafíos del país y obviamente la articulación con las estrategias productivas que tienen foco en la sostenibilidad de los territorios. Así que bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy en Voces TP. Hola Isidora, muchas gracias por invitarme y por darme este espacio para poder hablar de algo que personalmente a mí me apasiona mucho, que es poder dar a conocer cuáles son los nuevos desafíos para los jóvenes y las jóvenes que están estudiando la educación media TP. Perfecto, bueno, y comencemos sobre eso. En el fondo, ¿qué es la educación media técnico-profesional? Poder poner en contexto a nuestros auditores para que puedan entender desde un inicio de qué se va a tratar esta conversación. Mira, la conversación de hoy se basa en poder reconocer los desafíos que están enfrentando las comunidades educativas que deciden optar por la educación media técnico-profesional, que es una educación, una modalidad que se dicta en tercero y cuarto medio en muchos establecimientos de nuestro país y que tiene la especial característica de que a los estudiantes no solo se les forma para por así decirlo, tener su licencia de cuarto medio al finalizar, sino que además de titularse, de licenciarse, se titulan de alguna especialidad técnica. Ellos salen con un título de nivel medio y con eso ellos ya pueden ejercer la labor para la cual se prepararon, lo cual les da oportunidades que tal vez otros jóvenes no tienen y que eso hace tan distintivo. La educación técnica apalanca trayectorias y permite que quienes hayan pasado por las aulas TP puedan desenvolverse de una manera distinta en los sectores productivos. Perfecto. ¿Y más o menos a qué porcentaje corresponden esta cantidad de estudiantes TP Sí. de manera por lo menos regional? Mira, las cifras en la región de los lagos hablan de aproximadamente 10.000 estudiantes técnicos profesionales, lo cual es una parte importante del porcentaje de estudiantes de enseñanza media del país. Pero, por ejemplo, te voy a dar un dato. En el servicio local, el único que está conformado en nuestra región, que es el de Yanquihue, de sus liceos de enseñanza media, 7 son TP. Y el porcentaje que es solo científico humanista es muy poquito, es mucho menos. Entonces, si tú vas a regiones como Aysén y Magallanes, pasa un poco lo mismo. Más o menos el 75% de la oferta de la educación media es con la modalidad TP. En su gran mayoría, en el En su fondo. gran mayoría. Hay otras regiones en que, claro, tenemos más oferta científico-humanista desde la educación pública, la particular subvencionada y la privada, pero ocupa un lugar importante y además tradicionalmente en nuestro país, sobre todo las nuevas generaciones, tienen un vínculo también mucho más estrecho con la educación técnico-profesional. ¿Y eso por qué se da? Se da porque en los años 50 fue uno de los principales factores de movilidad social. O sea, muchos de los primeros, hablemos de emprendimientos locales, comprendiendo la realidad del emprendimiento de esos años, estuvo dada por jóvenes que venían de la educación técnica. Personas que instalaron los primeros talleres, los primeros tripulantes, las primeras personas que se empezaron a vincular, son personas que se fueron formando en la educación media TP. Si tú ves hoy en día las personas que, voy a dar un ejemplo súper burdo, pero la mayoría de los contadores que ya tiene 50, 60 años o más, muchos se formaron en las escuelas técnicas, en los liceos técnicos, en contabilidad, en secretariado, en ventas, que eran las Mira. antiguas especialidades. Claro. Acorde al También, contexto de la época, en el sí, fondo. y también recordar de que había un proceso de industrialización del país
Y eso también vino a realzar la necesidad de tener personas capacitadas para poder ejercer. También, solo por el hecho histórico, ¿no? Hasta los años 90, la proporción de jóvenes que entraba a la educación superior universitaria era muy chica. O sea, muchas familias están teniendo hoy en día a sus primeros profesionales y antes la base del aprendizaje estaba dada en la educación técnica para quienes no entraban a la universidad, que era la gran mayoría. Entonces, hay una tradición técnica fuerte en el país y en nuestra región también. Bueno, y recordemos, si no me equivoco, que este año se cumplen 83 años de la educación técnico-profesional en el país. Claro. Sí, en nuestra región, además, si uno hace como el doble clic, las escuelas agrícolas tienen un rol fundamental en todos los sectores rurales. Entonces, uno suma y sigue, ¿no? Como que la educación técnica no es algo desconocido, aunque en los últimos años, los últimos 20 años, de alguna manera está esa sensación de que se fue quedando en el patio de atrás y que nadie realzaba lo que estaba pasando. Yo creo que con la nueva política, con la política pública del Ministerio de Educación, que ya lleva casi 8 años, se han hecho esfuerzos súper importantes, más el compromiso de los sectores productivos. Cada día se está visibilizando y potenciando el rol de los jóvenes TP. Exactamente. Bueno, ¿y por qué es importante hoy hablar de los desafíos para la educación técnico-profesional? Mira, es relevante por varias razones. No solo en el territorio austral, en todo el país se están desarrollando iniciativas desde los gobiernos regionales para poder proyectar cuál es el Chile que queremos para adelante. Cuál es el Chile y cuáles van a ser las necesidades que se van a tener que afrontar. Y en ese sentido hay elementos que se repiten en todos los territorios. El principal, la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra región siga creciendo, pero no vayamos devastando todo lo que hay al paso? Claro. Entonces, frente a eso, hay desafíos para los jóvenes que se están formando. Y la industria ha entendido de que no puede esperar a que los estudiantes pasen por todo el ciclo educativo para recién empezar a hablar de cómo podemos tener procesos más sostenibles y sustentables. Hoy en día, esas materias pueden bajar al aula TP y lo están haciendo. Exactamente. Bueno, y en el fondo, ¿qué rol juega hoy frente a los desafíos o las necesidades del país la educación media técnico-profesional? La educación media técnico-profesional viene a aportar con distintas cosas. Voy a mencionar solo dos. La primera viene a ofrecer una modalidad de educación que le hace mucho sentido a los jóvenes. Hoy en día, para un joven sentarse a escuchar es muy difícil. Y por lo tanto, en los establecimientos humanistas científicos se han desarrollado una serie de estrategias de enseñanza, metodologías activas, ¿no? Para que de alguna manera los jóvenes con sus características actuales puedan tener un buen pasar por la educación, digámoslo así, no tengamos altos niveles de deserción. La educación media técnica profesional le da una oportunidad a todos esos jóvenes y chicas y chicos que buscan tener algo más, no solo escuchar, el poder hacer, el poder descubrir, y desde edades tempranas. Y por otro lado, contribuye a bajar las brechas en cuanto a la formación de capital humano. Hoy en día se necesita un capital humano formado y es una formación que se requiere a distintos niveles. Necesitamos al ingeniero civil, por supuesto, pero entre medio de eso, entre eso y la persona que está como en el nivel más bajo, entendiéndose no en una bajeza, sino que en una escala productiva, tienen que haber personas intermedias. Y esas personas intermedias se están formando en la educación media técnico-profesional a nivel medio, en los liceos, pero también a nivel superior en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales. Si uno ve las cantidades de matrícula que hoy en día tienen la educación superior técnico-profesional, también ha crecido muchísimo, porque hoy en día la formación técnica está validada como una formación que te entrega un conocimiento, que es un aporte al país y que es una necesidad. Claro, exactamente. Bueno, y me gustaría seguir por la línea de la sostenibilidad y contarles también que desde este 12 al 16 de mayo se estará llevando a cabo
En Puerto Montt, la Blue Week de los Lagos 2025, con la misión de posicionar la Patagonia chilena como un hub global para la economía azul. Y para que se entienda un poco más de qué tiene que ver esta instancia, la Blue Week, los Lagos 2025, esta instancia impulsa la colaboración entre líderes de la industria, startups, inversionistas, actores públicos y privados, tanto de Chile como del mundo. Y en ese sentido, en el marco de la Blue Week, ONG Canales hoy llevó a cabo la llamada Climatón Oceánica. Sí. Este es un programa que reúne a comunidades, ciudadanos y jóvenes para co-crear ideas desde el nivel local y también para enfrentar los desafíos climáticos compartidos. Y Andrea, ahí te quiero preguntar, cuéntanos un poco más de qué se trata esta Climatón Oceánica, cómo surge este proyecto y qué lo hace tan relevante también para la educación media técnico profesional o EMTP, que Sí. como también la conocemos. Mira, esta historia es un poco más larga. Uh-huh. La vamos a hacer muy corta en realidad. La región de los lagos se ha destacado por ser una de las regiones que con mayor éxito ha podido liderar sus procesos de pacto para un desarrollo sostenible. Uh-huh. Si uno ve, se han hecho estudios, inversiones fuertes para poder hacer de nuestra región un polo de desarrollo sostenible, un polo de la biotecnología. Hacia allá está apuntando todo, a que nuestro territorio, el territorio sur austral, no solo sea el lugar bonito donde vamos a pasear, sino que es el lugar donde se desarrolla tecnología, innovación. Y en eso Puerto Montt, Puerto Varas y todos sus alrededores están muy atentos. Y en ese sentido, el que se desarrolle la Blue Week genera un espacio de conversación que evidentemente congrega a personalidades de mucho renombre, claro. pero también, y aquí es donde entramos nosotros como canales, nos da la oportunidad de poder bajar estas temáticas que se ven súper lejanas a los estudiantes. Claro. Entonces nosotros fuimos contactados por Ketrawa, que es la organización que está detrás de esto, y junto con 2811, uh-huh. que es un organismo internacional que ha desarrollado en el mundo acciones que van para la conservación de los océanos. Perfecto. Para nosotros nos hace un sentido tremendo. Nosotros somos una ONG que está situada en el sur de Chile, donde miramos el mar todos los días, claro. y donde nuestros estudiantes tienen un vínculo especial con el territorio. Entonces, en esta Climatón, lo que se hace, lo que hicimos esta mañana en el fondo, fue reunir a representantes de los distintos liceos técnicos de Puerto Montt para desafiar a los estudiantes a que ellos puedan buscar soluciones. Uh-huh. En este caso, el desafío estuvo centrado en los microplásticos y en cómo podíamos buscar soluciones para esa situación, para la reducción de la contaminación. Para la reducción de la contaminación. Uh-huh. Y que también está dado porque estamos en una región que todavía no ha logrado establecer una infraestructura que dé cuenta de todos los residuos que se generan en torno al mar. Claro. Y todos los residuos que terminan en el mar. Uh-huh. Mientras no tengamos una infraestructura consolidada, claro. siempre la labor del 1 a 1 va a ser súper necesaria. Entonces, en ese sentido, es como también bajamos cierta responsabilidad a los jóvenes ciudadanos de la región, pero por otro lado, les abrimos los ojos a que ellos son parte y desde sus especialidades ellos pueden entregarnos soluciones que a veces a los adultos se nos pasan. Claro. Y muchas veces ellos, con su manera distinta de ver las cosas, pueden ser un aporte a toda esta conversación que se va a hacer durante toda la semana. Uh-huh. Nosotros nos sentimos súper agradecidos de que la organización de Blue Week haya pensado en nosotros como aliado estratégico y sobre todo que hayan pensado en los liceos técnicos profesionales, porque muchas veces cuando se habla de innovación se piensa tal vez en establecimientos que tienen altos puntajes en las pruebas de ciencias, de matemática, claro. Y es válido, pero nosotros felices de que también se den cuenta de que el conocimiento y las posibles soluciones que salen de la educación media técnico-profesional pueden ser tan valiosas, aun cuando tal vez las brechas en formación más teórica tal vez todavía estén muy altas en el fondo. Claro, tal cual. Hay que seguir promoviendo en el fondo el talento también de los estudiantes de educación técnico-profesional. Exactamente. En este caso, educación media. Oye, y preguntarte también un poquito más sobre qué tipo de habilidades se buscó promover hoy en la mañana a través de esta experiencia de la Climatón. Mira, todas estas experiencias lo que nos ayudan es a poder desarrollar
sensibilidad de los estudiantes frente a las temáticas, que puedan desarrollar el análisis crítico, que puedan escuchar a otros en un momento en que en el país está muy difícil escuchar al que piensa distinto. Claro. Todas estas acciones, de alguna manera, nos permiten que ellos puedan tener un espacio de diálogo en la cual, a través de la metodología que propone Climatón, que también hay que decirlo, se ha hecho en otros lugares de Chile y sobre todo en Europa, es poder enfrentarlos a ellos a este encuentro. Y en verdad estamos muy contentos de la acogida y de los resultados que tuvimos durante la mañana. Tal cual. Bueno, y también preguntarte sobre las oportunidades que abre una instancia como esta, en el fondo para el vínculo entre los liceos TP, técnico profesional, y la sostenibilidad ambiental, la comunidad, los territorios. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Nosotros creemos fuertemente de que los habitantes del sur de Chile tenemos mucho que decir respecto a lo que queremos y cómo queremos seguir viviendo nuestra vida. El que los estudiantes puedan participar en esta acción, que puede ser muy pequeña, nos permite ir abriendo en ellos las ganas de involucrarse más con su territorio y de darse cuenta que desde la especialidad se pueden ir logrando cosas que son bien llamativas, que son propias de ellos y que además son muy pertinentes a lo que va pasando a su alrededor. Ellos son los que transitan por los barrios, ellos son los que de alguna manera pueden ir poniendo sobre la mesa la necesidad real respecto a estas temáticas. Y además es una generación para la cual el tema de cómo vamos a vivir en el futuro es una real preocupación. Claro, tal cual. Es una generación que está marcada por lo que va a venir adelante, por una crisis sanitaria que quizás se pudo no haber evitado si uno hubiese tomado otras medidas. Entonces, todas estas iniciativas van a ser, creemos a futuro, un aporte y vamos a despertar tal vez en ellos el interés científico, el interés por la innovación y el interés por la preocupación por el otro también, Claro, que es súper importante. que se ha ido perdiendo a poquito. Exactamente. Bueno, y a quienes se están sumando a nuestra sintonía, estamos conversando sobre los nuevos desafíos para la educación media técnico profesional, también de la vinculación con los desafíos del país y la articulación con las estrategias productivas, obviamente con foco en la sostenibilidad de los territorios. Estamos con Andrea Zinker, ella es directora de Educación de ONG Canales, en este Voces TP, que es una invitación de ONG Canales para conversar sobre educación media técnico profesional, aquí en la radio El Conquistador, en la 91.7 en Puerto Montt. Y también, obviamente, recordarles que además de oírnos, también nos pueden ver a través de la transmisión en vivo por las plataformas digitales de la radio El Conquistador, obviamente, Red Los Lagos. Y bueno, Andrea, continuando con la entrevista, me gustaría seguir profundizando en los desafíos de la educación media técnico profesional y sobre todo en uno bastante importante como es la sostenibilidad, que ya estábamos hablando un poquito de eso. Y en ese sentido, hoy en el liceo, y con el Liceo Industrial Chileno Alemán de Frutillar, la empresa WPD Chile, el Centro de Innovación de la Municipalidad de Frutillar y obviamente ONG Canales representado por ti, hoy firmarán un convenio llamado Impulsa Frutillar. Cuéntame un poquito de qué se trata este convenio, este programa. ¿Cuál es el objetivo? Nuevamente, es algo que se viene pensando hace mucho tiempo. Ya en el año 2023 surgieron las primeras conversaciones de la mano del Centro de Innovación del municipio de Frutillar. Y nuevamente, municipios que se están adelantando y que están poniendo el tema de la innovación en el territorio. Claro. Ellos tenían la inquietud respecto a, y lo voy a simplificar, si me están escuchando en el liceo no se enojen, pero lo vamos a simplificar. Tenían la inquietud de cómo poder ir formando a sus estudiantes, sobre todo del área eléctrica, para que puedan sumarse a los desafíos que se venían. Ellos de un minuto a otro vieron que su territorio se llenó de parques eólicos y que vienen más en proyecto. Y además comienzan otros ítems como la electromovilidad, que quizás hace 4 años era un sueño, y hoy en día tenemos líneas de buses en Puerto Montt que son en electromovilidad. Claro. Entonces, ¿cómo ellos podían formar a sus estudiantes para que al egresar tuviesen ciertas habilidades vinculadas al mantenimiento de las nuevas energías, las energías renovables no convencionales en el fondo?
Entonces, después de varias conversaciones donde también el KDTP del liceo pudo ser parte, donde el servicio local con su directora ejecutiva y su unidad de apoyo técnico pedagógico también se hicieron parte, muchas partes conversando para buscar la manera en que esto pudiese ser una realidad. Y hoy en día lo que vamos a hacer en la tarde es firmar un convenio en donde la empresa va a donar una central basada en energías renovables no convencionales. Interesante. Y que va a permitir que los estudiantes del LITAF puedan aprender en tiempo real a analizar y tomar parámetros, a tomar decisiones respecto a posibles fallas. Es un salto muy grande respecto a pasar de algo teórico a algo práctico. Y que está al alcance de la mano de ellos ahí mismo. Sí, y que es un primer paso, pero ¿por qué es relevante? Porque en el fondo se juntan objetivos públicos, privados, de la educación, del municipio, del servicio público, de los sectores productivos, y que lo que buscan es que los chiquillos y chiquillas tengan más oportunidades en el futuro, pero de la mano con lo que la está llevando, que es las energías renovables no convencionales, el tener siempre en la cabeza la sostenibilidad y cómo hacemos de estos procesos un aporte para el territorio. Y eso es lo que lo hace innovador, ¿no es cierto? Eso es lo que lo hace innovador. Desde ONG Canales vamos a acompañar este proceso como para diseñar el modelo pedagógico en el fondo. Una cosa es que te den este regalo y lo otro es cómo lo vas funcional y cómo lo vas utilizando para que vaya en la línea de los aprendizajes esperados de estos estudiantes. Pero sin duda es algo que ha tomado mucho tiempo y donde muchas personas han tenido que tomar parte. Desde ONG Canales tenemos nuestro coordinador del nodo mantenimiento, que es don Raúl Labraña, y él lleva, como te decía, desde el año 2023 viajando a Frutillar para aunar a todas las partes y poder llegar a este acuerdo que firmamos ahora en la tarde. Bueno, y hablando de aunar las partes, para ir redondeando y uniendo ambas iniciativas, preguntarte finalmente, ¿qué elementos en común tienen estos dos proyectos? ¿Y de qué forma se alinean con los objetivos que tiene hoy ONG Canales para potenciar la educación media técnico-profesional? Mira, estos dos proyectos se alinean con cómo imaginamos el territorio del futuro, cómo le damos oportunidades a los estudiantes para que ellos sean una parte activa de lo que va a ser el futuro de la región de los lagos y del sur de Chile. No estamos tan lejanos, en Aysén y Magallanes también estamos con acciones que se vinculan a las energías renovables no convencionales, al hidrógeno verde, porque son temáticas que van a dar el piso para todo lo demás que va a ocurrir. Claro. Nosotros trabajamos con todos los sectores productivos y de alguna manera todos ellos se ven afectados positivamente por lo que es la innovación, la sostenibilidad con las comunidades y también con los procesos productivos. Claro. Bueno, de alguna forma permiten repensar o proyectar cómo se va a estar dando la educación técnico-profesional, te diría, no sé si en un largo plazo, yo creo que en un corto plazo. Es en un corto y en un mediano plazo. Claro. De hecho, nosotros hoy en día estamos muy fervientemente buscando apoyo de las empresas, de los gremios, para poder lograr una parte que es súper importante, y es cómo nosotros vamos a acompañar la capacitación de los docentes para que ellos sean quienes guíen a estos estudiantes en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos procesos. Esto pasa en todos los sectores. Hace 5 años, cuando les mostrábamos a los chicos de agropecuaria los drones que fumigaban, era una película de ciencia ficción. Claro, hoy en día 60. Y hoy en día es el pan de cada día. Sí. Cuando hablábamos de la robótica submarina, era como nuevamente ciencia ficción, y hoy es el pan de cada día. Entonces, pero para que eso también no solo se quede en el sector productivo y pueda bajar a los estudiantes, necesitamos, en primera instancia, capacitar. En segunda instancia, tener acceso a la tecnología, no necesariamente en el liceo. Podemos visitar la tecnología, podemos hacer pasantías, pero para todo eso necesitamos que se nos abran las puertas y, por otro lado, el poder financiar esa formación. Porque desde el ministerio van a pasar años. El ministerio tiene toda la intención, pero el ministerio tiene que preocuparse de lo que pasa en Arica, en Parinacota y lo que pasa en Magallanes. Y entre medio pasan muchas cosas.
Y ahí está en el fondo cómo los privados o cómo también los civiles podemos ir aportando algo que es de nosotros finalmente. La educación es de todo el país. Exactamente. No puede depender solamente de un ente o una institución. De un organismo público en el fondo. Claro. Y en eso nosotros en Canales de alguna manera somos expertos en articularnos, en poder buscar cómo estos organismos públicos, los servicios públicos, la educación superior, los gremios, las empresas, entre todas se pueden tener este apoyo. Solo como para cerrar también, en Magallanes hace unas semanas hicimos una convocatoria para poder establecer rutas formativas vinculadas a la seguridad y al hidrógeno verde. Y se reunieron empresas de todo tipo, organismos, y hoy en día estamos muy felices porque el equipo de Magallanes ha logrado reunir gran parte de los aportes que se necesitaba. Claro. Para Certifica TP, que exactamente. Y que estuvieron aquí en la radio. Sí. Eso es un ejemplo de una necesidad que está de la mano con los procesos de innovación y que no podemos esperar a que se paren las plantas. Claro. En el fondo, que tengamos las construcciones estas. Tenemos que preparar a la gente ahora. Y estos jóvenes son jóvenes. No podemos asegurar de que todos aquellos que pasen por estos procesos van a seguir en la especialidad o lo que sea. Pero al menos un grupo de ellos puede que se entusiasmen. Claro. Y si no es ahora, va a ser cuando salgan de la educación superior. Y en ese momento ellos van a recordar con quiénes trabajaron, qué fue lo que los mostraron, cómo los trataron. Y pudieron visibilizar también desde mucho antes cómo se van dando las cosas. O sea, pueden tener una capacidad más de proyectar, en el fondo, cómo se van dando las necesidades del territorio también. Exactamente. Entonces, este es un ganar-ganar por todos lados. Gana nuestro territorio porque lo queremos cuidar, porque estamos pensando en cómo va a ser nuestra cadena productiva, nuestra cadena de valor para los distintos servicios públicos, para los distintos gremios, los distintos sectores productivos, y ganan las personas, porque les estamos entregando capacitación, les estamos entregando conocimiento que les va a abrir puertas y en último caso les va a abrir también la mente, la cabeza respecto a esto que yo veo tan lejano, en verdad no es tan lejano. Yo puedo prepararme, existen cursos, hay un marco de cualificaciones que tal vez yo puedo seguir independiente de dónde me tocó nacer o dónde me tocó estudiar. Claro. Y eso es muy potente porque marca trayectorias, marca vidas y familias. Entonces, estamos súper contentos de que todos estos temas de innovación, de territorio, estén bajando a la educación media TP y no sea algo que se vea a la distancia como algo que hacen algunos en ciertos territorios de nuestra región, sino que les llega a todos. Claro. Bueno, Andrea, te agradecemos por haber estado aquí en Voces TP. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a Andrea Zinker, ella es directora de Educación de ONG Canales. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos hoy en este capítulo de Voces TP para hablar sobre los nuevos desafíos para la educación técnico-profesional. Y recuerden, todos los miércoles a las 12:30 nos encontramos aquí en la 91.7 FM en Puerto Montt, en Radio El Conquistador Red Los Lagos, para seguir escuchando las voces de los protagonistas de la educación técnico-profesional del país. Nos encontramos en un próximo capítulo. Adiós. Gracias.